Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente ha echado a la mar. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Jehová, Jehová. Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado a la mar. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Jehová, Jehová. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado a la mar, ha echado a caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza, Jehová, Jehová. Cantaré a Jehová, cantaré a Jehová. Sus luchas, sus pruebas. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Jehová, Jehová. Dígalo una vez más. Porque se ha magnificado grandemente. Sí, Jehová, Jehová. Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Jehová. Pueblos todos, batí las manos, pueblos todos, alabar a Jehová. Pueblos todos, alabar a Jehová. Aleluya. Rey sobre la tierra. Pueblos todos, batí las manos.
Y este avivamiento, ¿quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Y este avivamiento, ¿quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Una vez más. Y este avivamiento, ¿quién lo quitará? Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie, nadie, porque se quebrantará. En la casa de Dios, en la casa de Dios, el fuego está encendido. El fuego está encendido, el fuego está encendido, nadie lo puede quitar. En la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Nadie lo puede quitar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En la casa de Dios. Aleluya. Alaba a Jehová, invoca su nombre. ¡Cantadle! Habla de todas sus maravillas. ¡Alaba a Jehová! Alaba a Jehová, invoca su nombre. Cántale salmo. Cántale, cántale salmo. ¡Alaba a Jehová! Alaba a Jehová, invoca su nombre. Aleluya. Hablan de toda su maravilla, cántale. Alabar a Jehová, invocar su nombre. ¡Cantadle! Hablan de toda su maravilla, pueblo todo. Pueblo, todos alabar a Jehová, porque Él es grande. Rey sobre la tierra.
levanten las manos. Pueblos todos. Porque Él es grande y poderoso. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado a la mar, ha echado al caballo y al jinete. Y al jinete, Jehová mi fortaleza y mi cántico. Jehová mi fortaleza y mi cántico, mi salvación. Jehová mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación, cantaré a Jehová. Grandemente, grandemente ha echado a la mar. Y al jinete, Jehová mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación, Jehová mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación, Jehová mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mi nombre es Valentina González, tengo 14 años y me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Quiero en esta oportunidad hablarles y testificarles de cómo fue que se me encendió la luz y de qué manera se ha manifestado Dios a mi vida, ya que pienso que este testimonio puede ayudarles a su vida espiritual. La luz del Señor se encendió en mi corazón en la edad de 6 años, cuando mi abuelo me hablaba del Señor y me llevó por primera vez a la iglesia. Al escuchar del Señor, esa simiente que estaba en mi corazón empezó a crecer y a anhelar más y más de la palabra del Señor. En ese tiempo mi mamá estaba descarriada y yo le decía que fuéramos a la iglesia porque ese era mi anhelo. Desde ese momento el Señor empezó a lidiar en el corazón de mi mamá y al poco tiempo ella reconcilió su vida nuevamente con el Señor. Y desde ese día le servimos al Señor con amor y dedicación, experimentando experiencias de sanidad y oraciones que el Señor nos ha contestado a través de todo este tiempo. El Señor se ha manifestado de muchas formas a mi vida. Meses anteriores tenía una pregunta que me inquietaba mucho y le pedí al Señor en oración que me diera la respuesta. Y el Señor en su gracia y misericordia me dio la respuesta a través de un folleto. También me libró de morir por una convulsión que me dio de fiebre alta. También me libró de morir ahogado en una piscina a la edad de 3 años. Y así el Señor se ha manifestado de muchas maneras a mi vida, dándome experiencias muy gloriosas que el tiempo no alcanzaría para contar cada una de esas hermosas experiencias. Bueno, espero que este testimonio les ayude a su vida espiritual
Y recuerde, amigo y amiga que me ven, que el Señor es el único que nos puede ayudar en este tiempo, que le podemos servir al Señor a la edad que tengamos y Él siempre nos recibe con los brazos abiertos para ayudarnos a llevar nuestras cargas. Dios les bendiga. Dios le bendiga, mi nombre es Joana Gutiérrez, me congrego en la iglesia Ebenecer, mi pastor el hermano Osvaldo Tona. Les voy a comentar cómo ha sido mi experiencia con el Señor. Desde muy pequeña fui criada en el Evangelio, mi abuela era Luz María Cordero. Ella, como a todos sus nietos, los enseñó a conocer de Dios, a obedecer a Dios, a ir a la casa de Dios. Entonces ella nos traía desde pequeño a la casa del Señor, nos enseñó a venir a clases bíblicas y desde pequeñita yo venía a clases bíblicas y allí fue donde conocí lo que es servirle a Dios. Mi pastor, el hermano Osvaldo, también fue mi maestro de clases bíblicas. A los 14 años tuve un sueño y así fue como el Señor tocó mi corazón. Yo estaba en un mar, estaba así como en el medio del mar y venía una ola muy muy grande hacia mí y cuando la ola cae encima de mí yo voy hacia el fondo del mar y allí yo decía: Señor, ten misericordia de mí. Luego salgo del mar y desperté. Eso fue todo el sueño. Allí comienza el Señor a lidiar conmigo y yo le comento a mi abuela: abuela, yo me quiero bautizar, quiero entregarme al Señor. Y ella me dice: bueno, hija, tú sabes lo que es servirle al Señor, es algo que es un compromiso con el Señor. Y yo le digo: sí, abuela, sí, no importa, ya yo tomé mi decisión y yo quiero bautizarme. Entonces ella me dice: bueno, vamos a comentarle al pastor. Así hicimos, hablamos con el pastor y yo me bauticé. Pero aproximadamente a los 20 años conozco una persona, me casé con esa persona y lamentablemente pues esa persona se descarrió y yo tomé una mala decisión, que yo al año también me descarrié. Fue una muy mala decisión que yo tomé en mi vida, lo cual eso me llevó a consecuencias después. Lamentablemente después de eso no puedo decir que fue nada bueno, porque al tomar esa mala decisión hubieron pasando cosas no agradables a mi vida. De todas maneras, a pesar de que yo estaba en el mundo, el Señor siempre tuvo misericordia de mí. En los momentos que yo clamaba, Él siempre respondía. Y yo sentí siempre que Él estaba allí conmigo. Luego, pasaron los años, pasaron 10 años, y el Señor otra vez vuelve. Bueno, en sí ya llevaba como 2 años ya lidiando conmigo. Esa persona con la que yo me casé, él toma la decisión de dejarme. Y bueno, yo caí en momentos de depresión. No fue nada agradable porque pues, fue algo muy doloroso en mi vida. Y yo caigo en depresión y mis depresiones eran pues encerrarme en un cuarto a solo pensar. Pero realmente me aferré fue a Dios. Yo no me aferré a ningún vicio ni nada malo, sino que yo lo que hice fue aferrarme a Dios. Y yo oraba y le pedía perdón a Dios porque yo me había alejado de Él. Y pues yo tenía que pagar un precio. Y así fue. Yo le pedía perdón a Dios cada vez que yo estaba allí encerrada en ese cuarto. Pues yo salía del cuarto a hacer mis cosas, la comida, las cosas de la niña, pero en sí me encerré mucho en mí misma. Luego al pasar de los meses, después me aferraba solo a estudiar, como para mantener la mente ocupada. Pero en sí seguía la ansiedad. Y bueno, yo en esos momentos, cuando estaba sola, pues lo que hacía era orar y mantenía una comunión con Dios.
Y al pasar de los meses yo sentía que Dios cada vez me sanaba más mi corazón. Y así lo hacía cada vez más y más, hasta que yo llegó un momento en que pues me sentía muy tranquila, me sentía muy, muy bien, a pesar de todo. Luego pasa lo del accidente que tuvo Billy Paul, y el Señor me hace estar allí cuando se presenta el milagro, que fue algo muy maravilloso para mí, estar ese día allí cuando se presentó eso. Y tuvimos él y yo una conversación. La conversación fue bastante amplia, muy bonita, pero él me expresaba que teníamos que tomar una decisión, porque al tomar una decisión tú le das permiso a Dios, porque si tú le permites a Dios, Él llega hasta donde tú le permites, porque Él es un caballero. Y así fue que me fui a casa meditando en todo lo que Él y yo hablamos, y allí fue donde yo empecé a tomar una decisión por el Señor. Yo decía, pues ya es la hora, ya yo tengo que tomar una decisión. Y pues tomé mi decisión, gracias al Señor. Pero todavía seguía el enemigo ahí batallando. Y en esa semana, toda esa semana, yo decía, bueno, el domingo voy para la iglesia. Así fue, pero el día sábado el enemigo seguía batallando y mi hija me pregunta, mamá, ¿vamos mañana a la iglesia? Y yo le decía, sí, puede ser o no, vamos a ver, hija, yo te aviso, le decía yo. Llega mi tía Marlene, estábamos reunidas en casa de mi abuela, que siempre lo hacemos los sábados, y ella llega, y realmente ella casi no va los sábados para allá, y ella me dice, no, vine porque voy a entregar una encomienda mandada por el Señor. Y cuando ella me entrega un papelito, yo le digo, tía, ¿qué es esto? No, hija, esto te lo mandó el Señor, de parte de una hermanita, pero eso te lo mandó el Señor. Y yo le digo, ok, está bien, le digo yo, y yo leo el papelito. A lo que leo el papelito yo sentía el corazón que me latía muy fuerte, y yo le digo, bueno, tía, ya yo tomé la decisión, lo que pasa es que yo no lo había confesado con mi boca, pero yo mañana voy para la iglesia con mi hija y ya yo tomé la decisión. Bueno, ya se alegró mucho mi mamá, y así fue como el Señor otra vez obró. Ya estaba obrando, pero yo tenía que tomar la decisión y la tomé. Y así fue como el Señor ya otra vez vuelve como a ese espíritu siempre ahí vivo, pero yo tenía que tomar la decisión por el Señor. Y así como lo hizo conmigo, sé que lo puede hacer con cualquier otra persona. Espero que toda persona que escuche mi testimonio o donde todas partes que me pueda ver, lo único que les puedo decir es toma tu decisión, date prisa, porque el tiempo es muy corto, ya el Señor está a la puerta. Aprovechen que hay oportunidad ahorita, que todavía hay misericordia, porque va a llegar un momento en que la puerta se cerrará y ya no van a poder abrir, no van a poder entrar. Que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Para reinar con Él hay que sufrir con Él, parte 3. Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmitió este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este lugar, con el propósito, como todos ustedes ya bien saben, de comunicar las buenas nuevas del Señor. Hay quienes asocian las buenas nuevas del Señor como una carga pesada o algo muy difícil de llevar, más trabajo, más dificultad. Y en realidad no. Recuerden que Él prometió guiarnos a toda verdad. Y en esa guianza, Él nos enseña y nos dice lo que nos conviene y lo que no nos conviene hacer por nuestro propio bien. Recuerden que Dios está haciendo lo que está haciendo es por nuestro bien. Él es Dios. Y sea lo que sea que pase, Él siempre va a ganar. Él siempre tiene la razón. Nada lo inmuta, nada lo afecta. Él es Dios. Él es eterno desde el principio hasta el fin. Si se hablara de principio y fin,
pero en realidad la eternidad no tiene principio y fin. Él conoce el fin desde el principio. Nada le sorprende, nada le afecta. Él es Dios. Y lo digo y lo enfatizo porque nosotros debemos estar convencidos de que lo que Dios nos está pidiendo en el tiempo presente es por nuestro bien. ¿Por qué? Recuerde que a medida que avanza el tiempo, la oscuridad es aún mayor. Y para resistir esa oscuridad que representa el mal, para no sucumbir ante la tentación de hacer lo malo, necesitamos tener y estar vestido de la armadura de Dios, que tiene que ver con todo lo relacionado a la palabra de Dios revelada para este tiempo. Así que cada vez que usted escucha una predicación, cada vez que usted escucha un sermón, Dios le está armando a usted para poder resistir el día malo. Estamos viviendo un día malo y cada vez más malo. Y cada vez pareciera que, y digo pareciera como un decir, pero en realidad necesitamos el armamento adecuado para la hora y poder enfrentar y poder combatir con la amenaza de hoy presente, porque el objetivo es que usted y yo venzamos. ¿Y qué es vencer? Vencer es permanecer con vida. O esas son las implicaciones. Si usted vence, usted logra escapar de la muerte de alguna manera, y en este caso por la gracia del Señor. Así que recuerden, desde tiempos antiguos, cuando comenzaron las guerras a causa del pecado, cada vez que iban a salir a la guerra tenían su vestimenta de guerra para soportar los golpes, para soportar el desafío de la hora. Pero no es lo mismo la armadura que se usaba en el tiempo de antes a la armadura o a la protección que utilizamos hoy día. Porque antes eran cuchillos, antes eran piedras, antes eran lanzas, pero ahorita son armas automáticas. Ahora son pistolas, ahora son armas de fuego. Entonces los trajes que se utilizan hoy tienen que ser más fuertes, más robustos, más versátiles para poder combatir en la guerra. Ese es el mismo principio espiritual en cuanto a lo que Dios está procurando hacer con nosotros. No es una demanda para incomodarnos, como dice su palabra, sus mandamientos no son gravosos, sino que el propósito de Dios es que estemos preparados para cuando venga la prueba, para cuando venga la dificultad, nosotros tengamos siempre la victoria. Usted no puede evitar las dificultades, usted no puede evitar la tentación, usted no puede evitar la prueba, pero sí puede vencer. Es lo que decíamos hoy en la plaza. Nos salimos a evangelizar a la gente que está en el mundo, como a los cristianos, le vienen dificultades, necesidades, problemas y toda cosa adversa. Los cristianos no somos inmunes a las necesidades, a los problemas, a las dificultades. Eso nos viene como a todos. La diferencia es que nosotros como cristianos tenemos quien resuelva nuestros problemas, quien resuelva nuestro problema de pecado, quien resuelva
nuestro problema de enfermedad. Él nos da sanidad, Él nos da liberación, Él nos da vida eterna, Él nos da salvación, Él nos da todo lo que necesitamos, con la condición de que nosotros le sirvamos a Él. Ahora, básicamente, lo que Dios nos da es una ventaja que otro no tiene, que no tiene a Dios en su noticia. Y es que Dios se encarga de nuestros asuntos. Pero ¿quién se encarga de los problemas del que está allá afuera, desprovisto de la gracia de Dios? Entonces, esto es algo muy, pero que muy importante, que lo tengamos en cuenta. Siempre mencionamos esto y como un preámbulo, porque recuerde que esto no es predicar un sermón más. Esto no es predicar por predicar. Esto es un llamado, más que predicar, es un llamado a la conciencia, para que no dejemos pasar las cosas que Dios nos dice, las cosas que Dios nos revela, las cosas que Dios nos muestra, porque tiene un propósito y eso nos va a ayudar en su debido momento, porque Dios sabe lo que se avecina para nuestras vidas y antes de que venga la prueba, la lucha, la dificultad, Él ya nos ha dado la salida. Él ya nos ha dado la respuesta a esas incógnitas, a esas preguntas. Por eso hacemos todas estas cosas. Así que vamos a leer la escritura en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14 al versículo 17. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, en esta hora, Señor, invocamos tu nombre, Señor, porque no hay nada que podamos nosotros hacer bien, Señor, si tú no estás con nosotros, Señor. Tú eres la fuente de todo bienestar, de toda bienaventuranza, de todo lo bueno. Padre Celestial, de todo lo que nos beneficia. Por eso que la principal necesidad hoy que tenemos y siempre será de tu presencia. Tú eres lo que necesita el mundo, aunque el mundo no lo quiera reconocer y no te quiera recibir. Por lo tanto, Señor, sé propicio a nosotros en esta hora y sé tú tomando el control, el dominio y la preeminencia de este servicio para la gloria y honra de tu nombre, y sé tú hablando y no yo. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos para que sigas tú procesándonos, Señor, para que tú seas perfeccionando, para que sigas tú lidiar con tu pueblo, Señor, porque tú has comenzado ese avivamiento en nuestras vidas, Señor, esa preocupación, para que nosotros podamos alcanzar aquello para lo cual tú nos has llamado, Señor, y nosotros podamos ser los vencedores de este tiempo final. Así que te damos las gracias y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos con el tema. Para reinar con Él debemos sufrir con Él. Y una de las cosas que debemos saber y que Dios es claro con nosotros es que el camino que Él ha trazado para nosotros no es un camino de rosas. Es el camino del bien para nosotros. Y es algo bueno, maravilloso. Pero recuerde
que ese camino es entendido, es poco entendido por muchos, porque la mayoría toma el camino amplio. La mayoría toma la vía fácil y critica al que toma este camino. ¿Por qué razón? Usted dirá, o quizás yo me pregunto, y la Biblia muy bien lo dice en 1 Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, nosotros vivimos basado en el camino que Dios ha trazado a través de su velo, el velo de su carne. Él nos proveyó este camino de santidad por medio de su palabra. Su palabra nos dice qué hacer y su espíritu nos ayuda a vivir como conviene. Porque es imposible para un hombre, para una mujer, vivir esta palabra, caminar este camino de santidad si el Espíritu de Dios no está en él. Porque eso es lo que nos dice Romanos capítulo 8. Es imposible. A partir del versículo 7 nos hace ver que es imposible que esta carne, es imposible que estos cuerpos se sujeten a la ley de Dios en obediencia. Necesitamos, pues, el Espíritu de Dios. Por eso es que dice, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, los que viven sin el Espíritu están viviendo en la carne y no pueden agradar a Dios. Ahora, ¿de qué manera estamos llamados a vivir? Conforme a como nos dice la palabra del Señor, en santidad. Conforme a la palabra de Dios, libre de pecado, huyendo de las concupiscencias de la carne, para que seamos hallados ante Él limpios y santos, sin mancha y sin arruga. Por eso Hebreos 9, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Manteniendo firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, el hecho de que nosotros estemos caminando este camino y la mayoría no hace que nosotros simplemente no tengamos contacto con los que no están caminando en este camino. Porque recuerde que este es un camino espiritual. Nosotros nos estamos basando en los mandamientos y los preceptos y en las ordenanzas de Dios. El consejo amoroso de un padre hacia un hijo. Que nuestro Padre es Dios, Dios nos da el mejor consejo y ese consejo, hacer conforme a ese consejo, es caminar este camino de santidad. Pero Jesús dijo en San Juan capítulo 17, estamos en el mundo, rodeado, y tenemos que tener relación con la gente de este mundo. Estamos rodeados de la gente de este mundo y tenemos que tener relación con la gente de este mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo. Tenemos que relacionarnos, amar a la gente de este mundo, aunque vive una vida de pecado. Tenemos que tener misericordia, tenemos que tener amor, así como Dios tuvo amor, tiene misericordia.
para con nosotros. Pero en cambio, nosotros recibimos maldición. En cambio, nosotros recibimos burla. En cambio, nosotros recibimos los insultos y los maltratos. Nosotros hacemos el bien, pero hay quien arremete en contra de nosotros. Entonces somos mal entendidos. Es por eso lo que dijimos en 1 Corintios 2. Es por eso, porque ellos no nos entienden. Y como no nos entienden, nos ven como gente rara que les incomoda a ellos, cuando nosotros en verdad procuramos el bienestar. Pero esto es simplemente porque ellos no entienden. Así que tenemos que ser pacientes, tenemos que ser misericordiosos y amorosos. Que ellos maldigan, pero nosotros bendigamos. Entonces, por eso se hace difícil el camino. Entonces Dios nos habla con total franqueza. Dios nos habla con verdad. Él no nos engaña, Él nos dice exactamente lo que va a pasar en el momento en que decidimos servirle a Él. Entonces, allí es donde entramos en el punto principal del tema. Para reinar con Él debemos sufrir con Él. Porque para poder reinar con Él tenemos que vivir como Él vivió, hablando de Jesucristo. Él está reinando. Él dijo, toda potestad me es dada. Él está reinando. Pero Él tuvo que sufrir antes para poder llegar a ese punto y decir esto. Porque así fue como Él lo estableció. Recuerden, Él es Dios, Él siempre ha reinado, Él siempre ha tenido el control. Pero Él nos mostró a través de su manifestación como hijo, Él nos dio un ejemplo de cómo podemos nosotros llegar a reinar como Jesús llegó a reinar y decir, toda potestad me es dada. Tuvo que sufrir. Por eso que, aunque fue hijo, dice la Escritura, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y qué de ese sufrimiento? Ese sufrimiento del cual estamos hablando, el vituperio, es la deshonra, es la burla, es la denigración que recibimos cuando nosotros tratamos de vivir como Dios nos dice. Hay quienes dicen que somos muy legalistas, que así tampoco, que Dios ve lo que está en el corazón, no tenemos que vestirnos de una manera muy particular, no tenemos que hacer y cumplir con ciertas cosas que dice la Biblia, porque con tal que nuestro corazón esté bien con Dios, pero eso carece de sentido, porque recuerde que lo que determina cada acción, cada pensamiento, es el corazón del hombre. Si mi corazón es bueno, mi mente pensará lo bueno y mi cuerpo hará las cosas buenas. Pero si mi corazón es malo, mi mente pensará lo malo y mi cuerpo hará las cosas malas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Porque lo que está dentro de nosotros, ahí es donde vienen las intenciones del alma, del corazón, que nosotros también le llamamos, refiriéndonos al alma. Entonces, esto no es simplemente vivir en el fondo como quien diría, yo amo a Dios en mi corazón, aunque yo cometo errores y yo me visto de una manera vulgar e indecente. No nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará, dice la Escritura. Ahora, de lo que está en nuestro corazón es lo que se va a manifestar hacia afuera. Así que cuando hablamos de sufrir con Él es porque, aunque Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, el Cordero de la propiciación, aunque Él
es lo más bueno que ha venido a este mundo, él no fue aceptado. Él fue rechazado. Se burlaban de él y nadie quería tener nada que ver con él. Como dice la Escritura en Isaías 53. El versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ve? Siendo él el autor de eterna salvación. Fue menospreciado, fue rechazado y nadie quería tener algo que ver con él. Un momento le siguieron, pero después le dejaron de seguir. ¿Y qué él procuraba? El bien. Por eso él dijo, ¿por cuál de las buenas obras me apedreáis? Por ninguna. ¿Ve? ¿Por qué el mundo estaba en contra de él en su tiempo? ¿Por qué los religiosos en su tiempo están en contra de él si no hizo ningún mal? Esa es como la ironía, eso es como la contradicción que también nosotros vamos a sufrir. Aunque oremos por nuestros adversarios, por nuestros enemigos, aunque hagamos el bien a todos, aunque bendigamos y no maldigamos, vamos a sufrir el mismo destino que Jesucristo, si queremos reinar con Jesucristo. Porque aquí es donde la Biblia nos da el porqué de todo esto. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, un hijo de Dios se caracteriza por ser guiado por el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, el mismo Espíritu que estaba en Cristo y que lo llevó a vivir la clase de vida que él vivió y hablar lo que él habló y lo llevó a la muerte y muerte de cruz. Ese mismo Espíritu está en nosotros para que hagamos lo mismo. Por eso es que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es una obediencia total y completa a la guianza del Espíritu Santo, que tiene que pasar por dificultades, que tiene que pasar por necesidades. Él era Dios en la tierra y él pasó por necesidades porque así lo había determinado el Espíritu, y que se despojara de sí mismo, haciéndose como hombre y aún en la condición de hombre humillarse más aún. ¿Para qué? Para ser autor de eterna salvación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Esto es lo que nos hace ser hijos de Dios. Esta es nuestra identidad, el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no hay otra manera. Romanos capítulo 8, versículo 9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es hijo. Tan claro como eso. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, hombre o mujer que se profesa cristiano, no es hijo de Dios. Ahora, si dice tener el Espíritu de Dios, si tenemos el Espíritu de Dios, entonces deberíamos ser guiados por el Espíritu de Dios a vivir la misma clase de vida y a tener las mismas experiencias que vivió Jesús. Por eso Jesús dijo, sean como yo, mansos y humildes de corazón,
Manso porque se dejó guiar. Cuando hablamos de un animal que es manso, estamos hablando de un animal que se deja acariciar y no arremete en contra de uno, sino que es un animal manso. Pero un animal que no sea manso, él va a huir de nosotros y en otra instancia va a querer atacarnos si lo tocamos. Que eso es lo contrario a manso. Manso es aquel que se deja aconsejar, hablando desde el punto de vista humano, es aquel que se deja, escucha consejo y obedece, hace conforme al consejo, está presto y humilde, que reconoce, porque todo esto va de la mano. Tiene que haber un reconocimiento de parte nuestra de que en verdad necesitamos de Dios, que sin Él no podemos hacer nada. Como hablando en la naturaleza, los animales, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un perro en la casa, un gato y todo esto, ellos reconocen en su condición, a la manera de ellos, que si están cerca de nosotros van a tener lo que ellos necesitan, porque ellos saben que necesitan de nosotros para poder subsistir, porque nosotros le damos comida, alimento y todas estas cosas. Ellos no van a morder al amo, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque ellos están reconociendo que necesitan del amo. Entonces, ve cómo la naturaleza a nosotros nos da estas enseñanzas. También así es en lo espiritual con Dios. Tenemos que reconocer que Dios es lo que nosotros necesitamos para nuestro bien, para tener vida eterna, para vivir eternamente con Él en el lugar que Él prometió para nosotros, en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra. Salvación, reconociendo que nosotros hemos pecado y estamos condenados. Entonces, si Él dice que Él nos salva es porque necesitamos salvación. ¿Ve? Si Él dice que Él es nuestro sanador es porque necesitamos sanidad. Estamos enfermos. Cuando necesitamos sanidad es porque estamos enfermos. Entonces, Dios está allí para nosotros. Siempre. Y Él quiere que lo tengamos siempre presente en nuestra noticia. Imagínense que nosotros le demos la espalda a Él y queremos huir de Él y no identificarnos con ninguna de las cosas que tienen que ver con Él, porque nos da vergüenza ser cristiano. Porque nos da vergüenza tomar el nombre de nuestro Dios y en obediencia vivir como Él nos dice que debemos vivir. Le estamos dando la espalda a Dios cuando le desobedecemos. Y el problema es cuando venga la necesidad, ¿quién te va a ayudar? Si Él es la única ayuda que tenemos nosotros. No hay nadie más aparte de Dios que quiera nuestro bien y que nos ayude. Por lo tanto, aún los que son del mundo y hacen lo malo, ellos reciben las bendiciones y las ayudas de Dios, porque Dios hace que su sol caiga sobre justos e injustos. La bendición de Dios. Ahora, ellos dependen de esas bendiciones de Dios que caen de tiempo en tiempo. Pero Dios quiere que nosotros siempre tengamos esa bendición en nuestra vida, en nuestra alma, cada día de nuestros días. Que siempre que invoquemos, Él nos escuche y Él responda, porque Él no se cansa de nosotros. Él quiere siempre estar con nosotros y que invoquemos su nombre de veras. Por lo tanto, cuando hablamos de la guianza de Dios, estamos hablando de el consejo de Dios para sus hijos. Un padre guía a un hijo dándole consejo. Hijo, no vayas por este camino. No te juntes con estas personas. No hables así. No te vistas así. No hagas esto, más bien trabaja. Más bien ofrece tu ayuda. Habla lo bueno. No hables mal de otros. No mires lo que no conviene. ¿Por qué le dice todas estas cosas y muchas más el padre a su hijo?
el padre, la madre, a su hijo, a su hija, porque ellos saben lo que implica eso. Ellos saben que si nosotros nos la pasamos hablando mal de otro, entonces eso va a hacer que arremetan en contra de nosotros, porque estamos hablando lo malo, y cuando hablamos lo malo, sembramos lo malo y obtenemos las consecuencias malas, negativas para nuestras vidas. Si en vez de trabajar robamos, entonces vamos a tener problemas con la ley. Si nos juntamos con malas compañías, entonces nosotros haremos las cosas malas y participaremos en las cosas malas que ellos hacen, y toda mala obra tiene una retribución y es perjudicial para nuestras vidas. El que hace mal, le va mal. El que hace el bien, le va bien. Todo esto, y a manera de consejo, un consejo amoroso de los padres hacia los hijos, es la manera como los padres guían a sus hijos. Y así también Dios. La palabra de Dios no son mandamientos gravosos, son consejos amorosos. Son consejos amorosos de nuestro Padre amoroso para vivir como conviene para que nos vaya bien. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios no quiere que vivamos en temor, con miedo, porque como dice la Escritura, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el temor, que también llamamos miedo, se manifiesta cuando nuestra conciencia nosotros sabemos que hemos hecho lo malo. Y sabemos que aquel que hace lo malo, entonces ahí está el castigo a la puerta. Si tú quebrantas la ley, si tú, digamos, robas, estás en contra de la ley. Teme, por tanto, ten miedo, porque en el día que te descubran, ese día vas a tener que pagar por ese mal. ¿Ve? Ahí es donde nace el amor, el miedo, perdón. Ahí es donde nace el miedo, y el amor viene precisamente, el amor de Dios, para que hagamos las cosas buenas y no vivamos con miedo, temerosos de que algo malo nos puede pasar. Pero ¿por qué nos va a pasar lo malo si estamos haciendo lo bueno? ¿Ve? Ese es el principio de Dios, para que haciendo lo bueno y viviendo en ese perfecto amor de Dios, en obediencia, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si vivimos en esos mandamientos, en ese amor de Dios, en obediencia, entonces nosotros no vamos a tener temor del castigo, porque eso es lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué temes? ¿Será que has hecho lo malo? Entonces, Dios dice en su palabra, ya no tienen ustedes, si tienen el Espíritu Santo, si hemos entregado nuestras vidas al Señor, según Hechos 2:38, arrepentidos, bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, y hemos recibido esa experiencia de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces no tenemos ya ese espíritu de esclavitud que nos llevaba a vivir una vida de temor y de miedo, porque ese espíritu de esclavitud nos esclavizaba a hacer lo malo, como el que está viciado en las drogas y no las puede dejar. Él sabe que las drogas es malo,
que dañan su vida, pero también se está metiendo en problemas con la ley. Por lo tanto, siempre está escondiéndose de la ley y que la policía no lo vea con droga o consumiendo droga, porque el día que eso pase, entonces ese día va a tener que pagar las consecuencias. En muchos de esos casos, cárcel. Entonces vive con miedo. Él piensa que está disfrutando, pero en realidad está esclavo, no puede vivir sin ese vicio que lo lleva siempre a vivir una vida de temor. ¿Por qué? Porque está haciendo algo malo y el castigo le viene. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Esto es algo muy importante, porque cuando hablamos del espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, estamos hablando de que el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas, como lo dice el versículo 14, es nuestro guía. Y cuando hablamos de adopción, estamos hablando de adopción en la antigüedad. Cuando un padre, digamos, instruía a su hijo desde pequeño, o lo ponía a cargo, o ponía a cargo de su hijo, instructores, ayos. De hecho, eso lo dice Gálatas capítulo 4, hasta el día en que ese niño ya crezca y tenga la madurez necesaria para encargarse de los negocios de su padre. Luego que llegue ese momento, entonces el padre le da en herencia al hijo sus bienes para que pueda administrar las cosas, los negocios de su padre. Entonces ese acto de entregarle esa herencia al hijo, esa administración al hijo, ese poder al hijo, es lo que se le llama adopción. Es un acto público de reconocimiento de parte del padre delante de todos, donde dice, este es mi hijo y yo confío en él porque ha sido instruido, ha pasado por una buena crianza y ha demostrado ser un buen hijo, una persona madura y tener las capacidades y las actitudes necesarias para poder administrar mis negocios. Así que yo lo declaro oficialmente a él, mi heredero, y que puede tomar ahora sí y puede ejercer ese poder sobre lo que yo le estoy dando a él. O sea, puede disfrutar de ello porque ya el padre confía en el hijo. Por eso Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante nos dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo. Porque dice, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el día señalado por el padre. Así que dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que, aunque el hijo del dueño de unas tierras, por ejemplo, tiene muchas posesiones, tiene un hijo, y ese hijo está pequeño, ese hijo, aunque es heredero de todo, no es diferente a un hijo de un esclavo. ¿Por qué? Porque aunque es heredero de todo, él no puede disponer a su voluntad de la herencia del padre. No, porque el padre no le puede dar todavía ese poder de poder a voluntad administrar sus bienes, porque es un niño. Y lo que puede hacer eso le va a hacer mal, porque no va a saber administrar eso y eso le va a puede causarle la ruina y hasta su propia muerte. Por lo tanto, el padre prepara al hijo y lo pone
con instructores para que les enseñe todo lo necesario. Vaya creciendo en sabiduría, en inteligencia, fuerte, sano, hasta el tiempo en que ya esté preparado. Por supuesto, va a pasar diferentes tipos de pruebas para él demostrar verdaderamente que está preparado para administrar bien los negocios de sus padres, las propiedades de sus padres, y no va a derrochar y no va a acabar con la herencia. Entonces, el padre prepara el hijo. Eso es lo que implica adopción. Adopción es el acto de reconocimiento público cuando el padre le dice y hace reconocimiento: este es mi hijo y ahora oficialmente su palabra vale igual que la mía. Él ahora puede disponer de todas mis cosas como si fuera yo. Así que él, cuando ustedes lo vean a él, es como si me vieran a mí, porque él tiene el mismo poder. ¿Ve? Eso es adopción, cuando se nos da la herencia como tal. Pero como todo buen padre, él nos pasa por ese proceso. Por eso dice, hemos recibido el espíritu de adopción. Es decir, el Espíritu Santo no solamente es la vida eterna de Dios en nuestras vidas. No es solamente el que nos va a hacer huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, sino que también el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro instructor y nos va a enseñar. Y en algunos casos nos va a castigar, nos va a reprender duramente, y en algún momento nos vamos a sentir mal, porque ciertamente, como dice la Escritura, la disciplina al principio no parece algo de agrado, pero tiene un fruto bueno, apacible. Es lo que dice la Escritura. Entonces, el hijo, para llegar a una posición en que el padre pueda confiar en él, tiene que pasar por momentos difíciles, tiene que esforzarse. Por eso es que dice Hebreos capítulo 12, versículo del versículo 10 en adelante, 10 y 11, dice: y aquellos ciertamente, hablando de nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Claro, los padres intentan hacer lo mejor para sus hijos, así se equivoquen, pero siempre con esa buena intención. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, Dios sabe lo que nos conviene, lo que nos va a aprovechar. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ahí es donde se sufre, ¿ves? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero ¿por qué a ellos lo dejan salir y a mí no me deja salir a la calle? Hijo, yo quiero lo mejor para ti. Es lo que le puede decir el padre al hijo. Como en mi caso, hubo un tiempo en que yo quería tener los padres que tenían mis compañeros, porque esos padres eran más flexibles y dejaban a sus hijos hasta tarde de la noche en la calle y no tenían que dar mucha cuenta por eso, pero mis padres no me permitían eso. Casi no tenía, digamos, oportunidad para salir a la calle sin una justificación. Pero eso fue bueno, porque aunque en mi tiempo lo sufrí y yo pensé que era algo malo y quería tener otros padres, lo sufrí, ahora entendí, porque pasé por ese proceso de disciplina y sé que eso que hicieron por mí, mis padres, y de la manera como me disciplinaron, lo hicieron lo mejor posible para apartarme del mal camino y de las malas compañías y que tuviera una buena vida. Ahora, eso se agradece hoy, pero en un momento se sufrió, ¿ve? Así que dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ese espíritu de adopción nos guía a un estado pleno de madurez. Y dice, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Es una expresión de un hijo hacia un padre. Porque ese espíritu no solamente es nuestro instructor, nuestro guía, sino que es nuestro Padre. Por eso esta expresión, Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando tenemos el Espíritu de Dios nos hace ver y entender que somos hijos de Dios. Por las características, por la manera como nos sentimos en la guianza que Dios tiene muy particularmente con los que tienen su Espíritu. Así que al tener el Espíritu Santo, nosotros nos damos cuenta de lo que somos verdaderamente hijos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Por eso, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, como el hijo pequeño, que nada es diferente al esclavo, porque no tiene nada en sus manos. Tiene una promesa de que será heredero y heredará y tomará posesión de todo lo que tiene el padre, pero aún no lo tiene. Entonces, no es diferente del esclavo. Tenemos esa promesa de Dios, de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, lo mismo que heredó Jesucristo. O sea, es compartir la misma herencia que tiene Jesús es la misma herencia que tenemos nosotros. Por eso, coherederos con Cristo. Eso es una promesa. Ahora, ¿en qué momento nosotros vamos a recibir ese cumplimiento de la promesa? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ve? Ahí está la condición. Hay una promesa de herencia. Hay una promesa que Dios nos ha dado de darnos todas las cosas. Hay una promesa que Dios dijo que su iglesia, su novia particularmente, sería un ejército invencible. Pero tenemos que llenar los requisitos. Y los requisitos es que tenemos que pasar por ese proceso de instrucción y obediencia. Aquí es donde vemos el sufrimiento. Porque la manera como Dios nos está guiando, a muchos no les va a agradar. Y como de repente nosotros pudimos haber escuchado en nuestra niñez, ay, es que tus padres te tienen sometido. Tus padres no te dejan ser. Tus padres son malos contigo. Tú eres un tonto. Tú eres una persona desdichada. Y de repente se burlaban tuyo delante de otros niños. Dice, no hay que invitarlo a él porque los padres no lo dejan. Y así haciendo burla y todas estas cosas. Cuando en realidad el niño o la niña estaba recibiendo una buena instrucción de sus padres. Que otros se burlen, que otros critiquen, que otros hablen mal de ti, no quiere decir que estás en el camino incorrecto. No. Lo que garantiza que estés en el camino correcto es que te asegures de lo que estás haciendo es conforme a lo que dice Dios en su palabra. Porque para todo, aún hasta para pensar, Dios tiene una manera para nosotros, de la manera como debemos hacerlo, cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos con respecto a otros, cómo debemos actuar cuando alguien nos maldice. Dice, bendice tú. Para toda circunstancia, para toda situación que enfrentemos en nuestras vidas, Dios tiene un consejo. Que a otro no le agradará, bueno, eso es algo que, digamos, es el flujo natural de las cosas, porque si con Él, hablando de Jesucristo, lo malentendieron y lo trataron de la manera como lo trataron mal, ¿qué no harán con nosotros? Entonces, aquí es donde entra la parte y, digamos, la crítica, porque hay quienes no quieren pasar por este proceso. Hay quienes no quieren pasar por este proceso de burla, de denigración, de que hablen mal de ti, pero esto es necesario. O sea, Dios no nos llamó para que vivamos como la gente quiere, sino como conviene. Y no digo
como Dios quiere, como si fuera algo de Dios sin propósito. No, sino que Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Y por eso Él nos dice que debemos hacerlo. Por eso es que dice Hebreos 13 y 14, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Como hijo, como hija de Dios, tú eres un caso aparte. Como lo fue Jesucristo, un caso aparte. ¿Que lo trataron mal y le hicieron mal? Sí, pero hay una garantía de que vamos a reinar con Él, como Jesús. Fue exaltado hasta lo sumo y tiene un nombre sobre todo nombre, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Ve? Entonces, Dios quiere que vivamos como Él nos ha dicho que vivamos, con propósito. Dios, mire, no hay nada en la Biblia que esté escrito sin una razón de ser. De repente no sabemos la razón, pero Dios sabe que eso nos conviene y Dios sabe la razón. Y si Él le place, Él nos va a revelar el porqué de esto. El objetivo es llegar a la madurez. ¿Y la madurez qué es la madurez? Se habla mucho de madurez, se habla mucho de perfección. Madurez y perfección son lo mismo desde el punto de vista del carácter. Porque cuando hablamos de perfección estamos hablando de una obra completada, de un cumplido. En este caso se alcanzó el objetivo. Y si hablamos desde el punto de vista de carácter, entonces sería, Dios quiere que tengamos un carácter como el de Jesucristo, un carácter maduro. Un carácter, el carácter de Cristo. Ese es el fin, esa es la perfección. Eso es nuestra aspiración. Por eso Dios está forjando el carácter de Cristo en nosotros para que llegue un punto en que, como dice la Escritura en San Juan 14, lleguemos a ser tal cual como Él es. Y si viniere, vendré y os tomaré a mí mismo. Cuando Cristo, o en otra parte dice, vuestra vida se manifieste, seréis semejantes a Él en gloria. ¿Y cómo es esta madurez? En la práctica, esta madurez en la práctica es cuando usted y yo anteponemos el bienestar propio por, en cambio, conseguir el bienestar del otro. Cuando usted antepone sus necesidades con respecto a las necesidades del otro. De repente todos tenemos necesidad, pero en este caso Dios quiere que busquemos más bien el bien del otro, porque Dios se encarga de nosotros. Dios nos provee, Dios nos da todo lo necesario. Por eso aquí dice en 1 Corintios capítulo 13, el amor no busca lo suyo. El amor, en otras palabras, busca el bien del otro. Entonces, cuando lo que Dios quiere es que dejemos de ser egoístas, con un carácter egoísta. No, más bien quiere Dios que tengamos un carácter como el de amor, que busca el bienestar del otro, porque tan solo hablar de vida eterna implica vivir para los demás, buscando el bien del otro. Ahora, ese es el problema en el cual nos encontramos en este último tiempo, en el tiempo final, que el amor de muchos se enfriará. Un niño, él le preocupa sus cosas, él quiere buscar y siempre busca su comodidad, el bien suyo y entretenerse y divertirse él. Ahora, pero los padres en la instrucción le enseñan a su hijo que él no solamente debe creer que él solo vive en este mundo, ¿no? Que hay otros alrededor de él que necesitan de su ayuda. Entonces, que hay momentos en que debemos sacrificarnos a nosotros mismos, quitarnos a veces el pan de la boca para dárselo al que tiene más necesidad que nosotros. Y a veces debemos sacrificar algo por el bien del otro.
Entonces, allí los padres están preparando a su hijo, a su hija, para que pueda integrarse bien en la sociedad. Porque recuerde que de alguna manera o de otra, todos estamos conectados y todos necesitamos de todos. Por eso es que nosotros no, digamos, hablamos mal y tratamos mal a los que no creen en Dios como nosotros, a los que están en el mundo y viven las concupiscencias de la carne. ¿Por qué? Principalmente porque estamos llamados a amar, a buscar el bien de ellos. Ellos necesitan de nuestra ayuda. Como también en un momento dado nosotros podemos necesitar de ellos. Vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque de repente a la hora de hacer un trabajo en una casa se necesita un albañil. De repente se necesita un electricista, se necesita un soldador, se necesita un maestro en la escuela, se necesita un doctor en el hospital. Entonces, ¿ve? Todas estas cosas son necesarias. Entonces, cuando nos criamos aislados de todos, entonces vivimos una vida egoísta, importando nomás nuestro bien y no el del otro. Entonces los padres le enseñan, porque si en el mundo nosotros somos criados así, muy consentidos, buscando el bien propio, la gente nos va a ver y no le va a agradar nuestra manera de ser, porque no nos integramos bien, porque nosotros estamos demostrando con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras expresiones, que no nos interesa a ellos, nos interesa nuestro propio bien. Y eso no es de agrado, porque eso no conecta, no hay una conexión ni buscamos tener una conexión porque somos consentidos y fuimos criados de esa manera. Entonces, este tipo de personas sufren más para integrarse. Nadie quiere, digamos, ayudarle y nadie quiere tener nada que ver con él y va a tener problemas de integración en la sociedad. Pero por lo contrario, si una persona que busca ayudar a otro y busca hablar bien el uno del otro, busca de alguna manera sacrificarse a sí mismo por el bien del otro, esta es una persona que conecta más con otros. Entonces, en lo espiritual, Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, dejemos de preocuparnos por nosotros mismos para preocuparnos por los otros. Principalmente, hablo desde la familia de la fe, porque fuimos llamados a ser un cuerpo. Entonces, esto no es yo querer sobresalir, no. Que en este caso todos recibamos el beneficio de parte de Dios. Así tenga que uno de nosotros sacrificarnos en un momento dado, pero porque nos satisface el bien del otro. Entonces, todo esto, y no solamente entre los hermanos, sino que procuramos el bien del otro. Por eso oramos por aquellos que nos ven como su enemigo. Nosotros no tenemos enemigos, pero algunos nos ven como su enemigo, pero nosotros sabemos que ese es un engaño en el cual se encuentra su vida y está viviendo una condición, digamos, de provista de la bendición de Dios y necesita de nuestra ayuda. Los que están haciendo lo malo, piensan lo malo y actúan mal, entonces sabemos que le viene el mal y nosotros no queremos eso para ninguno. Por lo tanto, nos preocupamos también por el otro. Nos preocupamos para que en esa preocupación de Dios, en ese sentir de Dios que está en nosotros, que otros vengan al arrepentimiento, los que no han conocido a Dios. Por lo tanto, muchas veces y en muchos de los casos se tiene que sufrir. Fíjese, Jesús murió por lo injusto, por lo culpable. Él murió para que usted hoy, usted y yo, podamos decir que nuestros pecados son perdonados, que tenemos salvación, que tenemos vida eterna, que no vivimos en temor y en miedo de que venga el castigo, porque ya Dios nos ha cambiado y nos ha transformado. ¿Para qué? Para reflejar sus virtudes gloriosas.
tanto beneficio, tanto amor de Dios para con nosotros, y Dios quiere también que hagamos lo mismo. Porque hay otros también que necesitan de Dios. Y como nosotros somos hijos de Dios, llenos con el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios en nosotros está para ayudar al otro. Así tengamos que sacrificarnos, así tengamos que sufrir la afrenta, el vituperio, así tengamos que sufrir la deshonra, pero vale la pena. Entonces, hay quienes no quieren sufrir esto, pero entonces allí es donde entra la incógnita. Y ahí es donde se manifiesta la verdad. Porque si somos guiados por el Espíritu de Dios, debemos vivir la misma clase de vida que vivió Jesús, y la misma reacción que tuvieron en contra de él también la van a tener en contra de nosotros. No todos, pero sí va a haber un rechazo, digamos, de algunos contra nosotros. Entonces, ¿es necesario? ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Para reinar con él, debemos sufrir con él. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, en esta hora, Padre Celestial, te pedimos que seas tú, Señor, anclando estas palabras, Señor, tu palabra, Señor, en cada corazón. Padre Celestial, que necesita, Señor, de esta palabra, Señor, necesita tu consejo, Señor, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Aunque esto no nos garantice que no suframos por un poco de tiempo, pero es necesario, Señor, porque esto da fruto apacible de justicia, Señor. Esto trae las cosas buenas tuyas, porque muy pronto el cielo y la tierra pasarán, Señor. Pero tu palabra que vive y permanece para siempre, ella no pasará, ella no caerá sin que cumpla cada cosa que fue prometida para nosotros. Y una de las cosas prometidas es que hay un lugar para aquellos que hacen lo correcto, para aquellos que sufren la contradicción de los pecadores, como tú la sufriste, Señor, nosotros sufrir para poder reinar contigo. Ayúdanos, Señor, y que seamos tenidos ante tus ojos por dignos, Señor, Padre Celestial, de aquellas promesas, Señor, que tú tienes, Señor, que tú has hecho, Señor, para tus hijos, Señor. Padre Celestial, sea tu gracia con cada uno. Si hay alguien que no ha tomado decisión por ti, Señor, que este sea el momento de que tome esa decisión importante para su vida. Padre Celestial, que si hay alguien enfermo, sánale. Si hay alguien necesitado de alguna manera, ayúdale, Señor. Sea tu presencia propicia a cada uno de nosotros, Señor. Tu nombre sea glorificado y sigue avivando tu obra en tu pueblo, Señor. Ese fuego, el avivamiento crezca, Señor, en cada individuo, en cada uno de nosotros, Señor, y que cada día haya más preocupación por servirte, agradarte, recibir tu consejo, Señor, y caminar este camino que tú nos has trazado, este camino de amor, Padre Celestial, para poder reinar contigo, Señor. Gracias te damos por todo esto y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar también predicando la palabra del Señor para que usted esté atento a lo que el Señor quiera decirnos. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia.
Que el Señor les bendiga.